Mis papás me presionaron hasta que les presté mi departamento a mi hermano, porque, según ellos, su prometida embarazada necesitaba estabilidad. 5 meses y pico después, descubrí que lo estaban anunciando a escondidas para usar el anticipo y lo que quedara de la venta como enganche de una casa en Mérida. Ese día, dejé de ser la hija obediente y los denuncié por fraude. Me llamo Patricia Morales y tengo 31 años. Trabajo como desarrolladora de software en una startup. Pero antes de contar cómo terminé frente a un abogado, tengo que hablar de mi familia. Ahí empezó todo. Ramiro, mi hermano menor, siempre fue el hijo favorito. No lo digo por celos. Era evidente. Cuando cumplió 10 años, mis papás le compraron una bicicleta nueva, roja, con cambios y casco incluido. Ese mismo año a mí me dieron ropa usada de una prima, porque todavía estaba buena. Cuando rompió el florero favorito de mi mamá jugando fútbol dentro de la casa, la regañada fue para mí. «¿Por qué no estabas al pendiente de tu hermano?», me gritó mi mamá. Yo tenía 12 años y estaba haciendo tarea, pero eso nunca importó. Cuando Ramiro quiso entrar a un equipo selectivo de fútbol, mis papás consiguieron más de 50,000 pesos por temporada. Cuando yo pedí clases de piano, de 600 pesos por semana, me dijeron que no se podía. «No estamos para lujos, Patricia», dijo mi papá. A los 15 años, empecé a trabajar los fines de semana en una papelería. 8 horas parada, ganando poco, pero al menos era mi dinero. Mientras tanto, Ramiro recibía 500 pesos semanales por hacer casi nada. En preparatoria, Ramiro chocó el coche de mi papá por ir con sus amigos. Mi papá se enojó 2 días. A la semana siguiente, ya le estaba buscando un Honda Civic usado. «Así son los muchachos», dijo mi mamá. Cuando yo pedí ayuda para comprar un coche barato y llegar al trabajo y a la universidad, mi papá soltó una risa seca. «Puedes irte en camión o en metro. Eso te hace fuerte». 6 años antes de que yo viera aquel letrero de venta frente a mi edificio, todo cambió. Mi papá, Ernesto, perdió su empleo en un recorte. Mi mamá, Leticia, trabajaba medio tiempo como cajera en un supermercado y ganaba poco. Vivían en una casa en Iztacalco que presumían como símbolo de lo que habían logrado. Tenía crédito hipotecario, pagos atrasados y más problemas de los que aceptaban decir en voz alta. Una noche mi mamá me llamó llorando tan fuerte que casi no le entendía. «Patricia, hija, yo no quería cargarte con esto», sollozaba. «Pero vamos a perder la casa. Ya debemos 3 mensualidades. El banco está mandando avisos». Lloró casi 20 minutos. Luego llegó la petición. «¿Crees que podrías ayudarnos un tiempo? Solo mientras tu papá encuentra algo. No te pediríamos esto si no fuera urgente». Yo acababa de recibir un ascenso. Ganaba 85,000 pesos mensuales brutos y pensé que podía responder. «¿Cuánto necesitan, mamá?» «La mensualidad son como 12,000, pero con servicios y algo para ir tapando lo atrasado, tal vez unos 18,000 al mes». «Me da pena. Voy a programar una transferencia mensual», le dije. Mi mamá lloró más. «Ahora de alivio. Nos estás salvando, mi niña. Nunca lo vamos a olvidar. En cuanto tu papá encuentre trabajo, te pagamos cada peso». Durante 5 años largos, les transferí dinero casi sin fallar. Nunca me pagaron un solo peso. A mitad de esos años, compré mi propio departamento. Nada de lujo, pero era mío 2 recámaras en Portales Sur, en un edificio tranquilo, cerca de avenidas, del metro y de todo lo que necesitaba. Tenía elevador, un cajón de estacionamiento y una luz preciosa por la tarde. Había ahorrado hasta lo que no tenía, incluso mientras ayudaba a mis papás. Dejé de viajar, seguí manejando un Toyota viejísimo y comí sopas instantáneas más veces de las que me gusta admitir. El enganche de 750,000 pesos dejó mi cuenta casi en ceros. Me metí a un crédito hipotecario de 2,600,000 pesos, con una mensualidad pesada, pero era mi casa. El día que me entregaron las llaves, lloré en la sala vacía. Solo había paredes blancas, piso frío y una sensación que nunca había tenido. Por fin algo no dependía del permiso de nadie. Durante todo ese tiempo, Ramiro estaba en una universidad privada. Mis papás jamás mencionaron problemas para pagarle la carrera, aunque había inscripciones, mensualidades
y pagos atrasados que siempre aparecían de la nada. Supe lo que pasaba durante una comida familiar de fin de noviembre, de esas que mi mamá organizaba como antesala de diciembre. Había pavo, romeritos y ensalada de manzana, como si eso probara que todavía éramos muy unidos. Mi mamá se sirvió más ensalada y dijo, como si nada, gracias a Dios que nos has estado ayudando, Patricia. Si no, no hubiéramos podido sacar adelante lo de la Universidad de Ramiro. Casi me atraganto. ¿Están usando mi dinero para pagarle la carrera a Ramiro? Mi papá intervino sin vergüenza. En una familia uno responde. Ramiro necesitaba estudiar. ¿Y por qué no me lo dijeron? Porque sabíamos que te ibas a poner difícil, dijo. Además, tú tuviste becas. Él no. Teníamos que asegurarnos de que tuviera las mismas oportunidades. Quise gritar, pero el dinero ya se había ido. Después entendí que mi ayuda no solo había servido para la casa, también había cubierto buena parte de la carrera de Ramiro, sin que nadie me preguntara. Ramiro se graduó y consiguió empleo como gerente junior en una comercializadora. Ganaba tal vez 25 o 30,000 pesos mensuales, pero actuaba como si ya fuera director general. Un año después, conoció a Karina en un bar de la Roma. Era bonita, muy arreglada, trabajaba como recepcionista en una clínica privada y hablaba como si todo mundo le debiera algo. A los 6 meses, Ramiro le propuso matrimonio con un anillo que estoy casi segura de que mis papás ayudaron a pagar. Con mi dinero, claro. La cena familiar llegó un mes antes de la boda. Debí sospechar desde que mi mamá preparó enchiladas suizas, mi comida favorita. Ella nunca preparaba mis favoritos, a menos que necesitara algo. Ramiro llegó puntual por primera vez en años. Karina se sentó junto a él con una sonrisita cuidadosamente triste. Después de comer, mi papá se aclaró la garganta. Patricia, necesitamos hablar de algo importante como familia. Sentí un nudo en el estómago. Ramiro se va a casar, continuó. Y necesitan un lugar estable para empezar. Ya sabía hacia dónde iba eso. Pero esperé estar equivocada. Mi mamá entró con voz suave. Karina tiene 3 meses de embarazo. Necesitan tranquilidad para el bebé. Me da mucho gusto por ellos, dije. Seguro pueden encontrar algo bonito si se ajustan a su presupuesto. Mi papá se inclinó hacia la mesa. En realidad pensamos que tú podrías prestarles tu departamento. La frase se quedó flotando sobre la mesa. Solté una risa breve pensando que era una broma. Nadie se rió conmigo. Perdón. ¿Qué dijiste? Que se los prestes un tiempo, dijo mi papá. ¿Mi departamento? ¿El que compré con mi dinero? ¿El que sigo pagando cada mes? Entonces, empezaron las lágrimas de mi mamá. Puntuales, como siempre. Yo creí que te habíamos educado mejor, Patricia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Estamos hablando de tu sobrino, de un bebé inocente. Mi papá se sumó de inmediato. Tu madre y yo nos sacrificamos por ustedes toda la vida. Y ahora que tu hermano necesita apoyo, tú te haces a un lado. ¿Y qué va a decir la familia si se enteran de que dejaste a tu hermano y a tu sobrino sin techo?, agregó mi mamá. Karina habló por primera vez, con una mano sobre el vientre que casi no se le notaba. Supongo que en mi familia entendemos la palabra familia de otra forma. Nosotros sí nos ayudamos. Si a ti no te importa que tu sobrino nazca en la incertidumbre, pues ya es cosa tuya. No me vengas con eso, le dije. Conoces a Ramiro desde hace un año. No me des lecciones de familia. Patricia, jadeó mi mamá. Discúlpate ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por no entregarle mi casa al hijo favorito? Ramiro al fin abrió la boca. No es así, Patricia. Solo necesitamos ayuda para arrancar. Tú sabes lo difícil que es empezar. Sí, sí lo sé. Trabajé desde los 15. En la universidad tuve 2 empleos. Viví en un cuarto minúsculo con humedad. Lo que no recuerdo es que alguien me ofreciera un departamento gratis. Estás exagerando, dijo mi papá. No te estamos pidiendo que se los regales. Solo que vivan ahí mientras juntan para algo propio. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, dijo mi mamá, demasiado rápido. 1 año máximo. ¿Y yo dónde voy a vivir? Puedes rentar un estudio bonito, dijo ella. Vi uno en internet por 13,500 pesos al mes. Claro, 13,500 pesos, además de la mensualidad de mi crédito. Ramiro te va a pagar algo, dijo mi papá. ¿Verdad, hijo?
Ramiro asintió. Sí, claro. Llegamos a un acuerdo justo. Siguieron 2 horas. Mi mamá lloró 3 veces. Mi papá cuestionó mi carácter y mis valores. Karina mencionó al bebé tantas veces que me dolió la mandíbula de apretar los dientes. Ramiro hizo promesas de pago que los dos sabíamos que no iba a cumplir. Esto es chantaje emocional, dije. Lo vamos a arreglar, respondió mi papá de inmediato, como si tuviera miedo de que yo recuperara la razón. No te vas a arrepentir, hija. Estás haciendo lo correcto. La semana siguiente encontré un estudio diminuto. 45 metros cuadrados, 13.500 pesos mensuales, sin área de lavado y con un baño donde apenas cabía. Lo único que tenía era ubicación. Ramiro y Karina se mudaron casi de inmediato. Ni siquiera ofrecieron ayudarme a sacar mis cosas. Tuve que rentar una bodega para la mayoría de mis muebles, otros 2.000 pesos mensuales. Entre hipoteca, renta, bodega y las transferencias a mis papás, hubo meses en que sobreviví con tarjeta. El primer mes no llegó ningún pago. Le escribí a Ramiro. Hola, solo quería ver lo del apoyo mensual que habíamos acordado. Me respondió horas después. Todo está apretado con lo del bebé. ¿Lo vemos luego? Llamé a mi mamá. Ramiro no me está pagando nada. Ay, Patricia, no seas ambiciosa. Es tu hermano. Tú sabes lo caro que es un bebé. Ten tantita compasión. El segundo mes pasó igual. El tercero dejé de preguntar. Yo estaba perdiendo dinero por todos lados, pero no sabía cómo salirme de esa trampa sin convertirme en la villana de la familia. Ya había cedido. Ya les había dado mi casa. Y cuando una ha pasado toda la vida siendo la que cede, cuesta mucho acordarse de que también tiene derecho a decir basta. Me mantenía en contacto con Ramiro por mensajes, casi siempre para preguntar por el departamento. Él me mandaba fotos. Karina lo había decorado con cortinas nuevas, plantas caras, cojines y una alfombra que yo jamás me había permitido comprar. Casi 5 meses después, decidí pasar sin avisar. Todavía tenía mis llaves, pero toqué el timbre por educación. Era sábado por la tarde. La voz de Ramiro sonó detrás de la puerta. ¿Quién? Soy yo, Patricia. Necesito sacar unos documentos y unas cosas que dejé guardadas. Tendrías que haber avisado. Solo son 5 minutos. No estamos presentables. Ven otro día. Algo se sintió mal. Si era cuestión de cambiarse, podía esperar en el pasillo, pero no abrió. Ni siquiera quitó la cadena. Me fui con la incomodidad pegada al cuerpo. Ese mismo día llamé a mi tía Teresa, hermana de mi mamá. Vivía a 2 calles de mi edificio, pasaba por ahí seguido y siempre había sido la persona más sensata de la familia. Tía, ¿me puedes hacer un favor? Cuando pases por mi edificio, fíjate si ves algo raro. No sé, movimiento, gente entrando, cualquier cosa. Claro, hija, yo me doy una vuelta. Una semana después, me llamó mientras yo estaba en la oficina, revisando un error de código que no lograba encontrar. Patricia, cariño, ¿estás sentada? ¿Qué pasó? Hay un letrero de venta frente a tu edificio. Eso no significa nada. Puede ser otro departamento. Vi a una asesora inmobiliaria mostrando el tuyo ayer. Tu departamento exacto. Me hice pasar por interesada y entré con el grupo. Sentí que se me iba la sangre de la cara. No puede ser. Te estoy mandando una foto. La foto llegó segundos después. Ahí estaba un letrero grande de una inmobiliaria. Abrí la publicación en Inmuebles 24, helada. Mi piso, mi número, mi sala. La decoración de Karina. El cuarto rosa que habían armado para el bebé. Incluso una foto de la boda de Ramiro y Karina sobre mi repisa. Precio de venta, 3.900.000 pesos. Llamé a la asesora inmobiliaria. Mi voz salió sorprendentemente calmada. Hola, vi el anuncio del departamento de 2 recámaras en Portales Sur. Sí, claro, es una propiedad muy bonita. Los vendedores están motivados. Si quiere verlo, le recomendaría moverse pronto. ¿Los vendedores son los dueños? Es un familiar con poder. Todo se revisaría con notaría antes de firmar, pero ya hay un anticipo. Colgué. Manejé directo a casa de mis papás. Era media tarde, de esas horas en que todavía no es hora pico, pero la ciudad ya está atorada. El tráfico sobre Tlalpan estaba pesado. Recuerdo semáforos y claxons.
pero todo como si le estuviera pasando a otra persona. Los encontré en la cocina, tomando café, tranquilos, como si nada. ¿Qué hicieron con mi departamento? Mi mamá se puso pálida. Mi papá dejó la taza sobre la mesa con demasiada calma. ¿De qué hablas?, preguntó. Su voz estaba demasiado controlada. De mi departamento. El que tiene un letrero de venta afuera. El que están mostrando a desconocidos. Ese departamento. Mis papás se miraron. Ese intercambio fue suficiente. Ya lo sabían. Lo sabían desde el principio. Patricia, dijo mi mamá, tratando de tomarme la mano. Me aparté. Ni se te ocurra. Necesitamos dinero para nuestro retiro, dijo ella. Encontramos una casa preciosa en Mérida. No es un capricho. Es una inversión. ¿Con mi departamento? Lo vas a heredar algún día, dijo mi papá. También es una inversión para tu futuro. No quiero una casa en Mérida cuando ustedes se mueran. Quiero mi departamento ahora. No seas dramática, dijo mi mamá. Tú ganas bien. Puedes comprarte otro. ¿Me están haciendo un favor robándome? Robar es una palabra muy fuerte, dijo mi papá. Somos tus padres. Solo estamos acomodando los recursos de la familia de una forma más útil. Ustedes no pueden vender mi departamento. Está a mi nombre. Necesitan mi firma. Mi papá abrió un cajón de la cocina y sacó una carpeta. La tenía lista. Ese detalle fue lo que más me heló. Ramiro tiene un poder firmado por ti, dijo. Sentí que el estómago se me cerraba. Un año antes, yo había firmado un poder especial para que Ramiro hiciera un trámite vehicular mientras yo estaba fuera de la ciudad por una conferencia. Era para recoger documentos y resolverlo de una tarjeta de circulación. Un trámite específico. Nada más. Ese poder era para una cosa, dije. Una sola. No para vender mi casa. Esto es fraude. Es familia, dijo mi mamá. Como si esa palabra borrara cualquier delito. El comprador ya dejó un anticipo de 350,000 pesos, sujeto a la firma, añadió mi papá. La notaría estaba programada en 2 semanas. ¿Y de verdad creyeron que un notario iba a dejar pasar eso? Mi papá apretó la mandíbula. Ramiro se presentó como tu apoderado. La inmobiliaria subió el anuncio mientras se revisaban los papeles. Íbamos a arreglar lo demás. ¿Arreglar? Primero tendrían que liquidar mi crédito. Y después pretendían quedarse con lo que sobrara. Con eso podíamos dar el enganche en Mérida, dijo mi mamá. No queríamos hacerte daño. ¿Y dónde se supone que van a vivir Ramiro y Karina? Les encontramos un estudio en Iztacalco, dijo ella. Muy accesible. Más adecuado para una pareja que empieza. Los van a mandar a un estudio después de usar mi departamento para venderlo. Mi papá se puso de pie. Tenía la cara roja. ¿Quieres la verdad? Muy bien. Nos lo merecemos. Criamos a 2 hijos. Trabajamos toda la vida. Nos apretamos el cinturón mientras tú vives cómoda en tu departamentito con tus aparatos y tus gustos. Ese departamento debió haber sido para la familia desde el principio. Les he dado dinero durante 5 años. Más de 1,000,000 de pesos. Y lo agradecemos, dijo mi mamá. Pero esto es diferente. Esto es nuestro futuro. Nuestro retiro. ¿No quieres que seamos felices? ¿Cometiendo fraude? Mi papá soltó una risa breve. Una risa que nunca le perdoné. No vas a hacer nada. No vas a denunciar a tus propios padres. Vas a reclamar, vas a llorar y luego vas a aceptar, porque eso haces, Patricia. Aceptas. No me conocen en absoluto. Te conocemos mejor que tú misma, dijo mi mamá. Siempre has sido la responsable. Y lo correcto ahora es apoyar a tu familia. Siguieron hablando. Justificaron por qué robarme mi casa era, según ellos, un acto de amor. Que algún día se los agradecería. Que yo era joven y podía empezar otra vez. Que ellos ya habían dado suficiente. No vas a hacer nada, repitió mi papá. Nunca lo haces. Te has aguantado cosas peores. No vas a empezar a defenderte ahora. Me fui sin contestar. Pero mi papá estaba equivocado. Primero manejé a mi departamento. Mi departamento. Toqué la puerta durante varios minutos hasta que Ramiro abrió apenas una rendija con la cadena puesta. Patricia, no es buen momento. Abre la puerta o llamo a la policía y a mi abogado.
Este es mi departamento. Te tienes que ir. Me están robando mi casa. Karina apareció junto a Ramiro. Ya estaba en el último tramo del embarazo y me miró como si yo fuera una amenaza. Estás exagerando. Si no te vas, voy a decir que me estás intimidando. Eso es mentira. ¿A quién crees que le van a creer?, dijo con una sonrisa pequeña y fría. ¿A la mujer embarazada o a la cuñada alterada que vino a hacer escándalo? Ramiro, por favor, tú sabes que esto está mal. Me miró. De verdad me miró. Por un segundo pensé que había culpa en sus ojos. Luego cerró la puerta en mi cara. Voy a buscar un abogado, dije desde el pasillo. La voz de Karina respondió desde adentro. Suerte con eso. Tu papá dijo que nunca te ibas a atrever. Dice que conoce muy bien a su niña obediente. A la mañana siguiente fui con un abogado. El licenciado Marco Hernández me lo recomendó una compañera del trabajo. Era caro. 2.500 pesos, la consulta inicial y honorarios, que me hicieron tragar saliva, pero no me importó. Le conté todo. Le mostré el poder, la publicación, las fotos, los mensajes, los comprobantes de transferencias y lo que sabía del anticipo. Revisó los papeles y levantó la vista. Patricia, con esto no podían vender. Este poder no les da facultades para actos de dominio y fue otorgado para un trámite específico. Lo que sí hay aquí es un intento de fraude. ¿Qué hacemos? Primero avisamos formalmente a la inmobiliaria y a cualquier notaría involucrada. Luego presentamos denuncia por fraude y uso indebido de documentos. También pedimos medidas urgentes para evitar cualquier firma o movimiento sobre la propiedad. Hágalo. Lo que sea necesario. Ese día se notificó a la inmobiliaria. La operación quedó congelada. Por suerte todavía no habían firmado escritura. Solo había anuncio, visitas, un anticipo y una promesa en proceso. El comprador se enfureció, pero recuperó su dinero. La denuncia señaló a mi papá, y a Ramiro mi mamá quedó mencionada en la carpeta por haber participado en la presión y el encubrimiento. Mi papá había empujado la operación, pero Ramiro no podía fingir que no sabía nada. Mi abogado también les mandó un aviso formal a Ramiro y a Karina para que entregaran el departamento por escrito. Si no lo hacían, iniciaríamos juicio y sumaríamos daños por el uso indebido de la propiedad. Ahí sí se asustaron. Mi teléfono explotó. Mensajes de mi mamá, de mi papá y de Ramiro. Audios, llamadas, correos, todos diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. Los bloqueé. Después, llegaron cartas, correos a mi trabajo y flores con notas de disculpa que parecían más reclamos que disculpas. Mi mamá escribió 10 páginas sobre cómo yo estaba rompiendo el corazón de todos. Mi papá mandó una carta formal donde me llamaba ingrata y decía que me iba a sacar de su testamento. Casi me reí. ¿Qué herencia esperaba dejarme alguien que había intentado vender mi casa? Karina tuvo el descaro de mandarme fotos del ultrasonido para hacerme sentir culpable por el bebé. Mandé una sola respuesta por medio de mi abogado. Cualquier contacto directo será considerado hostigamiento y se procederá legalmente. Ramiro y Karina aceptaron entregar el departamento al mes siguiente porque su abogado les explicó que pelearlo podía empeorar todo. Se fueron a vivir con los papás de ella en Atizapán, al norte de la zona metropolitana. El caso penal contra mi papá avanzó y Ramiro también quedó bajo investigación. La fiscalía los citó. En audiencia, el abogado de mi papá le recomendó aceptar una suspensión condicional del proceso por 2 años, con reparación del daño, multa y obligación de no acercarse a mí ni intentar ningún acto relacionado con mi propiedad. 2 semanas después de recuperar mi departamento, me llamó mi tía Teresa. «Tu mamá vino a mi casa histérica», me dijo. «El banco ya empezó a moverse porque dejaron de pagar otra vez». Se quedó en silencio unos segundos. «Patricia, ¿cuánto les dabas?» 18,000 pesos al mes. Durante 5 años. Mi tía respiró hondo. Más de 1 millón de pesos. Sí, qué bueno que paraste, hija. No aflojes. La noticia se regó por la familia rápido. Entonces me enteré de que yo no había sido la única. Mis papás habían pedido dinero a parientes con pretextos de gastos médicos, fugas urgentes y deudas temporales. Uno por uno, algunos familiares empezaron a buscarme. No para defenderlos a ellos, sino para apoyarme a mí.
para decirme que por fin alguien había hecho algo. La llamada más inesperada vino de mi abuela Esperanza, la mamá de mi papá. No hablaba con ella desde hacía años, porque mis papás siempre decían que era difícil y metiche. Después, supe que también le habían pedido dinero varias veces. Patricia, hija, me dijo. Me contaron lo que pasó. Abuela, no tienes que explicarme nada. Ya hablé con mi notario. Tus papás no van a seguir usando a la familia como si todos les debiéramos algo. Me quedé muda. Han abusado de mucha gente, continuó. Pero contigo se pasaron. Ya estuvo. 3 meses después de que Ramiro y Karina entregaron el departamento, mi mamá apareció en mi oficina. Yo estaba en una junta cuando recepción llamó. Hay una señora aquí que dice ser su mamá. Está muy alterada. Al fondo escuché gritos. Bajé al lobby. Mi mamá se veía deshecha, ropa arrugada, ojos hinchados, la voz rota. Patricia, dijo al verme, tienes que ayudarnos. Estamos durmiendo en el coche. Soy tu madre. No. Eres una persona que intentó quitarme mi casa. Se lanzó hacia mí como si quisiera agarrarme del brazo. Seguridad intervino de inmediato. Señora, tiene que retirarse o llamaremos a la policía. Llámenla, gritó. Mi hija es una ingrata. Destruyó a su familia. Metió a su papá en un problema penal. Mi papá se metió solo cuando intentó cometer fraude, dije con una calma que me sorprendió. Seguridad la sacó y la administración le prohibió la entrada. Mi papá intentó aparecer una semana después y recibió el mismo trato. Después fueron a buscarme al departamento, pero yo ya había instalado cámaras. Llamé a la policía y mi abogado solicitó medidas de protección. Ramiro intentó otra vía. Hizo que la familia de Karina me llamara. La mamá de Karina, Elena, me dejó un mensaje de voz diciendo que Ramiro y su hija estaban pasando por un momento difícil, que el bebé ya casi nacía y que una criatura inocente no tenía la culpa. No contesté, pero investigué un poco. Ramiro y Karina estaban perfectamente bien. Los papás de Karina tenían un negocio de plomería exitoso y una casa grande con un departamento independiente al fondo, donde ellos vivían sin pagar renta. No estaban en crisis. Solo era otra forma de manipularme. Mis papás se estaban quedando con distintos parientes, siempre con la misma historia de su hija cruel que los había abandonado. Pero los parientes empezaron a comparar versiones. En menos de 2 meses, quemaron casi todos los puentes. Ahora están en un albergue temporal, me dijo mi tía Teresa un día. No lo admiten, pero una amiga mía es voluntaria ahí y los vio. No pregunté más. Por primera vez, sus problemas no eran automáticamente míos. 6 meses después de que todo explotó, recibí una carta de Ramiro, una carta en papel, porque lo tenía bloqueado de todas partes. Patricia, sé que me odias, no te culpo. Emma nació poco después de que entregamos el departamento. Sí, tuvimos una niña. Karina tuvo complicaciones en el parto y nos asustamos mucho. Mientras esperaba noticias, pensé en lo que yo querría para mi hija si algún día necesitara ayuda. Querría que su familia la cuidara, no que la usara. Perdón. Yo sabía que mamá y papá usaban tu dinero para mi universidad. Sabía que lo del departamento estaba mal. Sabía que ese poder no servía para vender nada. Y no me importó porque me convenía. No te escribo para pedirte dinero ni para que me perdones. No sé cómo reparar esto. Solo sé que ya no puedo fingir que no hice nada. Ramiro. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón, no porque lo perdonara, sino porque al menos una vez había dicho la verdad. No estaba lista para perdonarlo. Además, una disculpa sin reparar nada seguía siendo solo una carta. Mi departamento se sentía diferente cuando volví a vivir ahí. Saqué cualquier rastro de Ramiro y Karina. Cambié cortinas, pinté las paredes, compré muebles poco a poco y tiré la alfombra. Quité cada cosa que me recordara que alguien más había vivido ahí, como si fuera dueño. Volvió a ser mío. Una noche, mi prima Valeria fue a mi departamento con una botella de vino. «Sabes que la comida familiar de fin de noviembre será en casa de mi mamá, ¿verdad?», me dijo. «No sé si quiero ir. Tus papás no van. Ramiro tampoco. Tú sí estás invitada». Fui.
Fue extraño ver los espacios vacíos donde antes se sentaban mis papás y Ramiro. También fue liberador. Nadie me comparó con Ramiro. Nadie me pidió dinero. Nadie me dijo que yo tenía que entender, ceder, apoyar o sacrificarme. Después de comer, mi abuela Esperanza me llevó aparte. «Estoy orgullosa de ti», me dijo, «por defenderte. Tus papás siempre te trataron como si valieras menos». Se me cerró la garganta. Yo también debí decir algo. «No, hija, tú eras la niña. Los adultos fallamos». La última actualización que tuve sobre mis papás fue por mi tía Teresa, hace como un mes. «Rentan un departamento pequeñito en Iztacalco», me dijo. «Tu papá trabaja de vigilante nocturno. Tu mamá volvió de cajera. Siguen diciendo a quien quiera oírlos que tú les arruinaste la vida. Ha pasado un año desde que vi aquel letrero de venta frente a mi edificio. Sigo trabajando en la misma startup y me ha ido mejor de lo que esperaba. El valor de mi departamento subió alrededor de $500,000. Estoy saliendo con alguien, Miguel, que todavía no puede creer la historia de mi familia. Y no estaba exagerando. A veces pienso qué habría pasado si me hubiera quedado callada, si hubiera dejado que vendieran mi departamento. Probablemente estaría quebrada, atrapada en aquel estudio diminuto, mientras mis papás se tomaban fotos felices en Mérida, diciendo que todo había salido bien porque la familia se ayuda. Pero no pasó. Sigo aquí, en mi departamento, viviendo una vida que por fin no tengo que pedir permiso para defender. Mi mamá todavía manda cartas de vez en cuando a través de parientes, porque las medidas de protección le impiden contactarme directamente. Ya no las leo. Mi tía Teresa me contó que la última decía que yo iba a pagar algún día por deshonrar a mis padres. «Estoy bastante segura de que cometer fraude pesa más», dijo mi tía. «Lo más difícil de ser la hija señalada es que una crece creyendo que eso es normal. Un hijo favorito que nunca se equivoca. Una hija responsable que existe para resolverle la vida a los demás. Uno aprende a aguantar y a sentirse culpable por tener límites. Tuvieron que intentar quitarme mi casa para que yo despertara. Mi terapeuta dice que voy avanzando. Sí, empecé terapia. Pasar años sintiéndote menos dentro de tu propia familia deja marcas. En la última sesión, mi terapeuta me preguntó, ¿te arrepientes de haber denunciado? No, respondí. Me arrepiento de no haberme defendido antes. ¿Y una reconciliación? Primero tendrían que admitir de verdad lo que hicieron. No una disculpa para volver a tener acceso a mí. Una admisión real. ¿Crees que lo harán? No. ¿Y cómo te sientes con eso? Respiré hondo. En paz. Todavía tengo familia. Mi tía Teresa. El tío Carlos. Mi prima Valeria. Mi abuela Esperanza. Los parientes que eligieron ver la verdad. Esa es mi familia ahora. A Ramiro lo vi una vez hace como un mes. Yo estaba comprando café y él estaba en la misma cafetería con Emma en una carriola. Hicimos contacto visual. Empezó a acercarse, luego se detuvo, asintió con la cabeza. Yo asentí también. Después cada quien siguió su camino. Tal vez algún día hablemos, tal vez no. De cualquier manera, estoy bien. A veces pienso en contarles a mis papás que la hija a la que trataron como menos está saliendo adelante sin ellos. Luego recuerdo que ya no merecen saber nada de mi vida. Lo que entendí no fue de golpe. Primero me quedé mirando mi departamento vacío, después de sacar las cosas de Ramiro y Karina, y me dio rabia pensar que casi me convencen de que defender mi propia casa era ser mala hija. Durante años confundí ayudar con dejarme borrar. Si mis papás necesitaban dinero, yo pagaba. Si Ramiro necesitaba algo, yo entendía. Si alguien se enojaba, yo cedía para que la familia siguiera en paz. Pero esa paz siempre salía de mi bolsillo, de mi cansancio y de mi silencio. Cuando puse un límite, lo que se rompió no fue la familia, fue el arreglo que les convenía. Ayudar no puede significar dejar que te vacíen la vida. Y ser buena hija, buena hermana o buena persona no obliga a quedarse donde tratan lo tuyo como si estuviera disponible para todos, menos para ti.